Hola a todos. Vamos a adentrarnos directamente en un análisis que, la verdad, me parece absolutamente alucinante. Hoy vamos a explorar la teoría del pensador Óscar Fernández Galíndez, y les advierto que es el tipo de perspectiva que una vez que hace clic en la cabeza cambia por completo nuestra forma de ver el mundo que nos rodea. Él nos plantea, a través de su teoría holónica procesual, híbrida y fractálica, que esa realidad con la que chocamos todos los días, el café que tomamos, las personas con las que hablamos, lo que podemos tocar y medir, es apenas la superficie, es la capa más fina de algo infinitamente más profundo y complejo. Para arrancar, quiero que se queden con esta imagen visual, que es la metáfora clave de todo esto. Lo visible es la espuma, lo invisible es el océano. Imaginen que están en la playa mirando el mar. Esa espuma blanca en la cresta de la ola es ruidosa, llamativa, es lo primero que atrapa nuestra atención. Pero seamos sinceros, esa espuma no sería absolutamente nada, ni siquiera existiría si no fuera por la inmensa presión, las corrientes y la cantidad masiva de agua oscura que se mueve por debajo de ella. Lo que nosotros logramos percibir es solo el resultado final de fuerzas gigantescas que operan totalmente fuera de nuestra vista. Así que, naturalmente, esto nos empuja a hacernos la gran pregunta que va a guiar toda nuestra exploración de hoy. Si lo que vemos es solo la espuma, ¿qué es lo que realmente sostiene la realidad que habitamos a diario? ¿Cuáles son esos engranajes invisibles que mantienen de pie nuestros mundos sociales, biológicos e incluso psicológicos? Y ojo, no estamos hablando de cosas místicas inalcanzables o de magia para nada. Hablamos de dinámicas, de historia y de flujos de energía que son reales y absolutamente vitales para que las cosas existan, aunque no podamos señalarlos con el dedo. Bueno, iniciemos nuestro descenso hacia esas mecánicas de lo invisible. Vamos a ver cómo funciona el motor del mundo. Para entender cómo se arma este rompecabezas, tenemos que hablar de nuestra pieza fundamental, el holón. Es un concepto brillante que planteó Arthur Koestler. Un holón es, básicamente, algo que funciona como un todo independiente, pero al mismísimo tiempo es solo una pieza dentro de un sistema mucho más grande. Piensen en un gerente de rango medio en una gran empresa, por ejemplo. Este gerente tiene que rendirle cuentas al director que está arriba de él, pero también tiene que liderar a todo su equipo que está por debajo. Koestler lo llamaba un sistema de patrullaje de dos cabezas. Una cabeza mira hacia abajo a sus componentes y la otra mira hacia arriba al sistema mayor. La comunicación entre esas dos direcciones es invisible, sí, pero es lo único que mantiene a la empresa a flote. Y aquí encontramos un contraste que es clave. Por un lado, tenemos lo evidente, el objeto visible. Podría ser una célula bajo un microscopio, una persona caminando por ahí, o hasta una palabra en un libro. Pero lo que de verdad importa es lo invisible, la tensión dinámica, ese estira y afloja interno que evita que ese objeto simplemente se desintegre. Es una lucha constante entre querer ser completamente libre y autónomo y la necesidad vital de integrarse y pertenecer a algo mayor. Si le quitan esa tensión invisible al holón, la forma visible que conocemos colapsa instantáneamente. Y la cosa se vuelve un poco más híbrida y compleja cuando vemos cómo se acoplan las cosas en el mundo real. Tomemos algo súper cotidiano, una simple sonrisa humana. Lo que nosotros vemos es el gesto de la cara, pero detrás de esa imagen visible hay tres motores invisibles operando a la perfección. Primero, la parte físico-biológica, que son los músculos contrayéndose. Segundo, la parte epigenética, es decir, toda la historia evolutiva y social de por qué los humanos aprendimos a sonreír para sobrevivir. Y tercero, la parte semiótica, que es cómo interpretamos ese sentimiento de alegría en ese segundo exacto. Por separado no las vemos, pero juntas crean esa única sonrisa visible. Es un engranaje perfecto. Si alejamos un poco la cámara, vemos que esto ocurre a una escala monumental. Todo está anidado dentro de algo más grande, como un juego infinito de muñecas rusas. A esto le llamamos holarquía. Las células sostienen al ser humano, el humano sostiene a la comunidad, y la comunidad está sostenida por el ecosistema. Cada pequeña cosa visible que vemos depende en un 100% de la inmensa estructura invisible que le da soporte. Si alguna vez tratamos de entender el comportamiento de alguien ignorando la red invisible de su entorno o su comunidad, bueno, estamos viendo solo una mínima fracción de la película completa. Y esto, por supuesto, nos lleva a la famosa metáfora del iceberg que encaja a la perfección aquí. Toda esa masa congelada gigantesca y sumergida está hecha de la historia que no vemos, del contexto de nuestro entorno, de la red de relaciones sociales y biológicas. Esa base brutal que está bajo el agua es la única razón por la cual la puntita del iceberg, el fenómeno visible, logra mantenerse fuera del agua y aparecer ante nuestros ojos. Pasemos ahora al núcleo de la teoría. Vamos a ver cómo estas fuerzas invisibles se doblan, chocan y generan nuestra realidad a través de la paradoja y el pliegue. Aquí es donde esto se vuelve verdaderamente fascinante.
A menudo pensamos que si hay una contradicción, algo salió mal, ¿verdad? Como un error en el sistema. Pero el postulado del tercero incluido nos cambia la jugada. El gran físico Niels Bohr decía, la contradicción no es un signo de fracaso, sino del nacimiento de una nueva perspectiva. Solemos pensar que las fuerzas que se oponen terminan cancelándose, pero en las mecánicas de lo invisible, estas tensiones o contradicciones son literalmente la incubadora de nuevas realidades. Las paradojas son los motores de la creatividad. Fíjense en esto. Cuando fuerzas gigantescas e invisibles chocan, piensen en la física cuántica con la luz actuando como onda y partícula a la vez, o el choque eterno entre caos y orden en la naturaleza, no se destruyen mutuamente. ¡Cero! Al contrario, logran resolverse de una forma súper creativa y se estabilizan en una realidad visible y coherente. De ese choque emerge un nivel de existencia totalmente nuevo que hace un momento ni siquiera existía. Es magia pura, pero 100% real. Y para entender cómo ocurre eso, llegamos al concepto estrella de esta obra, el pliegue. Imaginen que tienen una carta en sus manos, una simple hoja de papel escrita y doblada por la mitad. Al doblarla, ocultamos deliberadamente el mensaje que está adentro, pero esa es exactamente la operación que nos permite tener un exterior visible y manejable. Ese mensaje oculto y escondido es lo que le da sentido a la carta entera. Así funciona la realidad. Las cosas se pliegan constantemente, se esconden ciertos aspectos fundamentales en lo profundo para que la superficie visible pueda manifestarse y funcionar en nuestro día a día. Me encanta cómo el filósofo Gilles Deleuze enmarcaba esto de una manera tan espectacular y poética. Él decía, el alma se pliega en el cuerpo, y el cuerpo se pliega en el mundo. Es una forma hermosísima de explicar que nuestro pasado invisible, nuestras experiencias, están dobladas sin ninguna costura dentro de nuestro presente actual. Es como una semilla, ¿no? Contiene en su interior de forma totalmente invisible el potencial entero de un árbol gigante mucho antes de tocar la tierra. La realidad básicamente se la pasa desplegando cosas que antes estaban guardadas y dobladas en la oscuridad. Ahora, hagamos el viaje de regreso hacia la superficie. Vamos a ver cómo tres lentes diferentes intentan explicar esta misma realidad. Si lo pensamos a través del lente de la ciencia, nos damos cuenta rápido de que la ciencia jamás se ha conformado solo con lo que se puede ver. Piensen en los grandes, Newton y la gravedad, Maxwell y el electromagnetismo, Mendel con la genética o Schrödinger con sus funciones de onda. Todos ellos buscaban exactamente lo mismo, descifrar esas leyes invisibles que operan detrás del telón. Y el inmenso éxito de la ciencia ha sido, justamente, tomar lo invisible y traducirlo en ecuaciones matemáticas y modelos que sí podemos ver y usar a nuestro favor. Por otro lado, la filosofía y el misticismo abordan esta misma profundidad pero con herramientas totalmente distintas. La filosofía hace un esfuerzo lógico brutal por darle nombre, escuchar y estructurar mentalmente todas estas dependencias que nos sostienen. Trata de armar el mapa. El misticismo, en cambio, no busca armar mapas, busca la experiencia directa. Busca ese instante en el que la frontera que separa la espuma del océano, lo visible de lo invisible, simplemente colapsa. Al final, las tres ramas son maneras muy válidas de reconocer que estamos parados sobre un fondo inmenso que nuestros ojos no logran captar. Y llegamos a la parte más urgente de nuestro recorrido, la endopligencia y la ética del cuidado, porque esto no es solo teoría. Todo lo que hemos visto hasta ahora no es solo un pasatiempo académico o para tener conversaciones interesantes en una cena. Es un marco de acción práctico y urgente. La teoría de Fernández Galíndez culmina en algo llamado endopligentia. Suena complejo, pero es simplemente la ética y la responsabilidad enorme de cuidar de ese pliegue invisible. Las cosas cotidianas que hacemos, la educación que damos, el afecto, la salud comunitaria, el cuidado de nuestras tradiciones, son, literalmente, la infraestructura invisible de nuestra sociedad. No podemos ver un lazo de afecto bajo un microscopio, pero sabemos que las comunidades prosperan gracias a ellos. Cuidar esas raíces es nuestra única garantía de que el mundo que vemos no se venga abajo. Y ojo aquí porque la advertencia es muy severa. Si decidimos ignorar todo esto, las consecuencias son durísimas. Pensemos en cuando la medicina o la política tratan únicamente el síntoma superficial, ignorando toda la historia y el contexto invisible de la persona o la sociedad. O cuando la industria explota salvajemente la naturaleza, ignorando por completo la red interconectada y silenciosa del ecosistema. Cuando básicamente agarramos el pliegue y lo aplastamos. ¿Qué pasa? El resultado es siempre el mismo: fragilidad extrema, enfermedad y al final el colapso total del sistema. Porque recordemos, la capa visible por sí sola no tiene absolutamente ninguna fuerza para sostenerse. Así que, para cerrar este análisis, quiero proponerles algo. Imaginen que cerramos los ojos por un segundo. No para dejar de ver el mundo, sino para intentar sentir con un poco más de claridad.
Pensemos en esas fuerzas silenciosas, esos vínculos biológicos, sociales y ecológicos que están haciendo posible que estemos aquí, vivos y funcionando en este preciso instante. La gran pregunta que nos queda resonando y que espero se lleven para reflexionar hoy es esta. ¿Qué profundidades, qué pliegues invisibles debemos empezar a cuidar activamente nosotros, desde hoy, para garantizar que esa hermosa realidad visible que compartimos no colapse jamás? Muchas gracias por acompañarme en esta exploración.